Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, los que quieran vernos en la tarde. En nuestro programa Comunalidad, el arte del buen vivir. Un poco, el programa es destacar la cultura de los pueblos de Oaxaca. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que Oaxaca es el pueblo de más cultura en el mundo, dice nuestro presidente. Y yo no lo voy a desmentir, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a aprovechar la presencia de un excelente ciudadano que nuestros pueblos ya le llaman principal, o gente grande en el sentido de gente ya mayor, gente que ha pasado en la historia, que ha pasado, gente reconocida en la comunidad, para hablar de un pueblo muy interesante, porque el pueblo de Xochotecco es un pueblo altamente cultural, un pueblo con historia, un pueblo interesante, un pueblo con lengua propia, y además se reconoce con una manera muy especial, tienen la forma de denominarse ellos. Así que, pues, invitamos en esta ocasión a don Pedro Pérez Maldonado, xochotecco. Don Pedro, pues bienvenido al programa Comunalidad Arte Buen Vivir para platicar un poco de su pueblo. Gracias, hermano Cipriano. En Coixtlahuaca, en lo que era el valle, mero Coixtlahuaca, entonces el llano culebreado, dicen que hubo una época en que hubo mucha lluvia y se inundaron todos los terrenos. Entonces nos faltó un inteligente y hizo que se rompieran los bordos de más abajo y todos los bordos, y así fue como se hicieron las barrancas. Se hizo una barranca que ahorita tienen de 30 a 40 metros de profundidad, y así como fue la erosión. En esto de la erosión y todas esas cosas del paisaje de Coixtlahuaca, dicen los que estudian, unos dicen que la presión demográfica hizo que se acabaran los bosques y por eso están así. Pero lo que nos dicen, los que dice el último libro que mencioné, y otro estudio de alguien que fue el director de lo que es el parque ecológico, ¿cómo se llama? El de Santo Domingo, que eso siempre ha sido así, solamente que entonces Coixtlahuaca, por toda esa tecnología que avanzaron de los bordos, las terrazas y todo eso, por eso es que fue productiva así. Pero el natural ha sido siempre así. No es que se haya deforestado, porque hasta decían que por la deforestación, porque el rey Atotoniltzin mandaba a traer leña para que se prendieran las fogatas y estuviera iluminado su palacio. Por eso es que se acabó la forestación en esa zona, pero no. Bien, todo eso es luego, parte de la historia. Otra situación es que el territorio tolteca tiene una ubicación estratégica para la interrelación económica y cultural de los pueblos. Por eso tenemos a Coixtlahuaca
porque es un paso es un paso obligado para la economía del sur hacia el centro Un lugar estratégico. del territorio de Anáhuac, del territorio de Anáhuac. Luego, entonces es lugar estratégico para comunicación de sur a norte o norte a sur. Entonces por eso se desarrolló Coixtlahuaca. Luego había otro punto estratégico que era la comunicación del Pacífico y el Golfo, de ese lado. Entonces era Ihuitlán, que le llaman ahora Ihuitlán Plumas, que es una redundancia porque Ihui es plumas, Es pluma. Itlán es Lugar de plumas. lugar de plumas. Entonces cuando dicen Ihuitlán Plumas. Plumas, lugar de plumas. Bueno, entonces hay una redundancia así como se llama actualmente. Entonces por eso era el punto, porque allí descansaban los viajeros que venían de la costa, de costa a costa. Entonces, Era lo que llamaban en aquel tiempo paraje. el Un paraje, sí. Sí, exactamente. Entonces, por eso que esto, el lugar estratégico, por eso, lo que no sabemos bien, pero creo que hasta el clima es favorable, y por eso es que Un lugar adecuado. es importante ese territorio. Bien. Luego, por esa ubicación estratégica, se dice que era un dique para la expansión imperial náhuatl. Un detente. Ahí no los dejaban pasar, venían y se dejaban pasar, declararon la guerra, entonces como todo el pueblo se hizo soldado, se hizo defensor, entonces rechazaron a las tropas de los mexicas. Entonces, ellos siguieron trabajando. Entonces, los mexicas buscaron la alianza con los mixtecos, que eran eran también pueblo expansivo. Entonces, entonces la segunda vez cuando derrotaron a Tonaltzin, cuando derrotaron a Tonaltzin y todo lo que pasó, cuando lo vencieron, entonces fue porque hubo ataque de dos frentes, uno del norte y otro del occidente, por el occidente los mixtecos y por el norte los mexicas. Por eso es que perdió. Por eso que perdió a Tonaltzin. Bien. Por otra parte, según mi punto, bueno, lo que acabo de mencionar, pues eso, lo que dicen que sacaron este resumen del libro Reyes y Reinos de la Mixteca. Yo, francamente, no he leído todo, ¿verdad? Pero esa es la conclusión a que se ha llegado. Bien. Es poco el territorio de... Es pequeño, ¿verdad? Es pequeño el territorio, no recuerdo cuántas hectáreas son en total, pero es poco. Y por ese que es poco, por eso también se ha minimizado por otros pueblos. No se puede comparar con el pueblo mixteco, con el pueblo mazateco, con el pueblo mixteco y demás. Entonces, dicen que son pocos, pero por eso
por eso es que nos discriminan porque somos pocos. Bien. No, pero una grandeza, don Pedro, del pueblo chocholteco, Sí. de acuerdo con lo que hemos explicado Sí. acá, pues un pueblo aguerrido, Sí. un pueblo productivo, un pueblo con una gran historia en la producción, yo creo que y un pueblo estratégico. Sí, ajá. Eso es el resumen que podríamos tener en el pueblo estratégico, bien ubicado, pero seguiremos platicando de los chocholtecos, don Pedro. ¿Cómo la ve? Para otro No, pues, programa, ¿cómo la ve usted? ¿Terminamos aquí? Pues yo creo, Cerramos esta. cortamos aquí lo que íbamos y la próxima semana hablamos ya de la cultura y la lengua. ¿Cómo la ve usted? De la cultura, correcto. Me parece De bien. la cultura y la lengua hablamos de todo esto. Y un tercer programa hablaremos de los mitos y leyendas y los cuentos chocholtecos. Ajá, ¿Cómo así la es. ve? Está bien, está bien. Puede ser esto que sea para el próximo programa. Pero Así esto, que- esto, ya el tiempo se terminó, ¿verdad? Bueno, yo realmente, ¿cómo estamos de tiempo, productor? ¿Ya? ¿Continuamos? Adelante, Bien. continuamos. Bien. Entonces, cuando usted decía que nos discriminan y todos nos minimizan, y también con el criterio de que siempre que nos han enseñado la educación escolarizada, es que dicen, no, pues, que nos niegan que es propiedad del territorio de los pueblos, es del propio territorio, que esos vinieron de otro lado y por eso es con los que vienen del otro lado son los que mandan. Por eso cuando éramos en la primaria nos dicen que vinieron del otro mundo y pasaron por el estrecho de Bering y llegaron y se posicionaron porque Oaxaca era tierra o América era tierra de nadie. Decían. Y entonces por eso siempre creo que cualquiera se le dice, ¿de dónde vinieron los chocholtecos? No, pues Del norte. de la naturaleza, creo yo, porque allí fue donde se crearon y se desarrollaron. Más bien, por eso, porque está emparentada ahorita el pueblo chocholteco con el Xcateco, con el Popoloca y el Mazateco. Entonces, cuando les hablaba yo, cuando les mencionaba lo de la migración, porque ya no cabían en ese territorio pequeño, entonces fue cuando se fueron a habitar hacia lo que ahora es el estado de Puebla. O la Mazateca. Los xcatecos, tal vez son los que se quedaron más cerca o estaban más cerca, pero otros bajaron la cañada, pero como hacía calor, entonces no se acostumbraron allí y subieron para hacer la Sierra Mazateca. La Sierra Mazateca por eso llegaron los mazatecos. Entonces por eso mi punto de vista es que el pueblo chocholteco es la cultura madre. Un centro. El centro, y lo más fue la migración por la necesidad del ser humano de buscar mejores condiciones. Yo Bien. creo, don Pedro, que nos falta mucho por estudiar, analizar la historia de nuestros pueblos. Sí. Falta Sí. indagar de dónde venimos, cómo nos expandimos, cómo fue que creamos toda esta serie de pueblos y comunidades, porque me imagino que las comunidades chocholtecas, o sea, cada pueblo, cada comunidad, es de cierta manera con su propia historia, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Sí. Son muchas agencias que tienen en los pueblos, los municipios de Coitlahuaca y todos los Santa María. Santa María Nativitas, ¿cuántas agencias tiene o nomás es una cabecera? Santa María Nativitas tiene 2 agencias. 2 agencias. Actualmente. Ahora, qué buena pregunta más para incluir acá. Cuando empieza a hablar de la historia de los chocholtecos, entonces hablan de los señoríos. Cuando ya se empiezan a hacer los lienzos y
todo eso se habla de los señoríos. Entonces, Santa María Nativitas era un señorío que no se llevaban bien con los de Coixtlahuaca. Entonces decían los de Coixtlahuaca que eso es el barrio mixteco, el barrio mixteco. Entonces, incluso el lienzo de Nativitas fue mandado a hacer, no sé por quién, pero con esa visión de dominio, de apropiarse y todo eso. Entonces, pero Nativitas pues se distingue por la lengua, que es chocholteco. No tiene nada que ver con el mixteco, a pesar de que estamos rodeados de los mixtecos, no tiene que ver nada. Más bien la lengua mixteca tiene algunos términos que se parecen con los términos más zapotecos. ¿Ah, sí? Tiene más algunos términos básicos. Ahorita creo que no me acuerdo. ¿Cómo dicen agua en mazateco o en zapoteco? Nis. No, entonces no es. O sea, en la sierra también se dice inda. Inda. Y ahí también, en los chocholtecos, para mí, da es agua. Y para hay que otros dicen, ahí mismo en los chocholtecos dicen inda. Ajá. Es un término, no sé si el pueblo serrano que dice inda recogió de los mixtecos o zapotecos fueron a imponer por allá el concepto. ¿Quién sabe? Pero yo le encuentro algunas similitudes de algunos términos del zapoteco con el chocholteco o guigua. ¿Sí? A pesar de que estamos más lejos. No, pero usted sabe, don Pedro, que el comercio era un comercio de todas las nahuas, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, Bien. me imagino que pueblos de Sachila iban a vender allá a Coixtlahuaca sus productos. Sí. ¿El pueblo chocholteco fue tributario de los mexicas? ¿Pagaban tributo? Cuando vencieron bueno, creo que sí era tributario siempre. Y más cuando ya vencieron a Tonaltzin. Entonces se convirtió. Tonaltzin era un guerrero mexica. Era un gobernante. Chocholteco. Chocholteco. Ahí también los que quieren ver la historia de diferente, dicen que Atonaltzin era un príncipe tolteca, pero recientemente que estoy leyendo lo de Nativitas, entonces ayer menciona de que en el códice de Nativitas se registra el linaje de quien fue papá de Atonaltzin. Entonces, todo eso habría que aclararlo todavía con más estudios, más análisis, para sustentar todo eso, porque incluso los estudiosos que he estado leyendo, se les escapa algunos datos y dicen, eso sí no lo sabemos, tal vez lo encuentren en los libros que tenemos en la bibliografía que está al final. Fíjese que hace rato usted hablaba, don Pedro, de los señoríos, ¿no? Sí, Pero el concepto señor no lo tenemos. En cambio, tenemos el concepto náhuatl del uso de la palabra. El monarca, el que gobernaba, era el que hablaba bien, ¿no? Lo que llaman realmente un dominio de la palabra, no en el sentido de guerrero, sino el arte
de comunicar en los pueblos. Bien. Yo digo que el antiguo dominaba más lo que los mexicas hablaban del altépetl. El altépetl era un dominio de un territorio bajo la dirección de un señor, ¿no? De un señor. Entonces dominaba el territorio, tenía su propia lengua, y ese dominio era en base a una ciudad, ¿verdad? Una ciudad como Atenas. Sí. Entonces eran señores de ciudad que hablaban el arte de la lengua, ¿no? Sí. Entonces, que era lo que dominaba. Desde entonces se dice que la lengua nos sirve para dominar a los demás. Sí. ¿Cómo la ve usted? Pues no necesariamente para dominar, sino para Entenderse. sino para entenderse, para comunicarse. Ahora con esa intervención tuya, Cipriano, recuerdo que en el municipio de San Miguel Tequestepe hay un pueblo, una agencia que se llama NATA. Entonces, así la gente común dice que inventó tal vez la historia, dice que le pusieron NATA porque allí había un establo y producía mucha leche y no se lograba consumir todo, entonces se dejaba pasar y se producía mucha nata. Por eso que le pusieron así. No es cierto eso. Claro que no, ¿verdad? Porque existe allí un pueblo que se llama Nanda. Nanda. Ajá. ¿Qué quiere decir? Natia. Natia, pero dicen nata. Naya. Natia, dice. Entonces, dice que el gobernante, el mandamás del pueblo chuzulteco, eso lo utilizaba como un foro. Por eso es cerro. Tia es de la palabra o de la voz. El cerro de la voz o cerro de la palabra, porque ahí se reunía con sus líderes para dar cualquier mensaje, para dar instrucciones, para todo eso, porque hablaba directamente para que hubiera comunicación siempre con su pueblo. Por eso se conservaba todos la mística de trabajo y la mística de defensa de su territorio. Fíjese, don Pedro, que la palabra juega un papel muy importante en nuestra historia, Sí, ¿no? Sí. Muchos pueblos, ¿no?, se llaman el pueblo de la palabra Florida, ¿no? ¿Verdad? Y aquí Igua quiere decir el de la palabra oculta, ¿no? O sea que la palabra tiene que ver muy importante para nosotros. Así es. Bien. Bueno, quiero cerrar mi intervención con las colindancias que tiene el territorio chuzolteco, incluyendo el Popoloca. Las colindancias parcialmente colinda en oriente y occidente y totalmente al sur con el pueblo mixteco, parte alta y parte baja. Estamos rodeados de mixtecos. Estamos rodeados de mixtecos. Ya más al norte, tal vez ahí, no sé cuál pueblo sea de Puebla, tal vez sean los que estaban los pueblo de Puebla, además de los popolocas. No, porque los popolocas todas, bueno, también los popolocas, pero ya como digo, no, es la misma gente, la misma, más allá, pues, tal vez con los aucapuastlos, los tlaxcaltecas y todo eso, tal vez eso. ¿Cómo quisiera uno
don Pedro, viajar en el tiempo, y aquel tiempo va de los pueblos para saber cómo estaban organizados, cuál era la división entre ellos. Y la verdad, falta mucho por en Oaxaca poner un instituto de investigaciones de los pueblos, ¿verdad? Un instituto donde vayamos investigando la historia de los pueblos y cómo fue que estamos acá, porque hay que recordar lo que dice el presidente: el pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Así que nosotros necesitamos saber de dónde venimos, por qué estamos así, y marcarnos una ruta nueva para el desarrollo de Oaxaca. Pues la verdad, amigos, vamos a continuar la historia del pueblo chocholteco. En la próxima programa vamos a hablar de la cultura y de la lengua con don Pedro, que nos hace el favor de participar con nosotros en un programa, que ya ven ustedes que siempre hay que ver nuestra historia, hasta los apellidos no tienen sus historias de nosotros mismos como pueblo, y necesitamos mucho para hacer del pueblo de Oaxaca, porque Oaxaca es el crisol de sus pueblos, y si no conocemos sus pueblos de Oaxaca no sabemos qué es Oaxaca. Así que Oaxaca no existe como tal, no hay un pueblo oaxaqueño, sino pueblos distintos que componen lo que es Oaxaca, ¿verdad? Entonces, don Pedro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si se puede agregar lo que menciona usted, que es importante, el ICEO tenía ese propósito. ICEO. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó, el ICEO? Lo creó la doña Gloria Ruiz de Broba Aguja. No me diga. En el gobierno de Víctor Bravo Aguja. Con recursos que financió el TEC de Monterrey. No me diga. Entonces... ¿Y qué pasó con el ICEO? Esto se llama Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca. ¿Y qué pasó con él? Entonces se pasó de que se contaminó con maestros ignorantes, maestros catedráticos ignorantes, cuando hubo el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque siguió el liceo todavía, pero con amigos del gobernador en turno, y ya no con la calidad que tenía cuando fue iniciado, porque venían los mejores investigadores y estudiosos de México, principalmente del Colegio de México. Venían a dar su clase en avión y se regresaban. Mire, yo vine a dar una conferencia al liceo. ¿Mande? Yo vine a dar una conferencia al liceo hace muchos años, en tiempo del general Ruiz. No, pero eso ya... Ya llovió. Ya llovió. Porque me invitó la señora del gobernador a dar una conferencia. Sí. Creo que por los años 80, algo más o menos. Entonces quién sabe quién era el director, pero la cosa es que se descuidó, ya no hubo el apoyo, y ahora después lo convirtieron con la Universidad del Valle, ahora es la Universidad de no sé qué, y por lo tanto, todo se hace con criterios políticos o criterios otros criterios, como la Universidad Indígena que se habla la Cuchaguaya de Magdalena, está
en un municipio de un municipio Mije. Mije, Ayutla. No, un municipio que está abajo de la carretera, sobre la carretera de Tuxtepec, Matías Romero. Sobre la carretera de Matías Romero, por el rumbo, por eso se habla de que hay una universidad indígena. Se habla también creo que de la Universidad de Tlahuitoltepec y otras cosas, ¿no? Pero hay un proyecto, yo creo que, don Pedro, necesitamos revivir el liceo, un instituto de ciencias para buscar la historia de nuestros pueblos con gente profesional y con presupuesto propio, ¿verdad? Para indagar todo esto, sí. Porque es necesario saberlo, ¿verdad? Sí. Sí. Es necesario conocer. Pues don Pedro, nos vemos aquí 8 días a hablar de la cultura, de los mitos, de pueblos chocholtecos, de la lengua. Y amigos y amigas, gracias don Pedro. Nos vemos en la próxima semana, ¿no? Nos vemos en la próxima semana para seguir hablando de la cultura del pueblo chocholteco. Gracias, don Cipriano. Estamos a la orden. Muchas gracias, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima semana.